Hola a todos y bienvenidos al capítulo 55 de Arduino desde cero en español. En esta oportunidad analizaremos los modelos activo y pasivo del buzzer o zumbador para no solo generar pitidos, sino también tonos a frecuencias específicas, incluso simples melodías. Los modelos que se muestran en pantalla corresponden a los incluidos en el kit de sensores 37 en 1, siendo el KI12 el activo, también reconocido por tener una etiqueta adherida en su parte superior, y el KI6 el pasivo. En ambos casos, la generación de sonido se lleva a cabo mediante un componente denominado transductor piezoeléctrico, el cual es muy delgado en forma de disco. Se basa en el efecto piezoeléctrico, donde un material especial cerámico tiene la habilidad de modificar su estructura al aplicar electricidad. En esta imagen se muestra de perfil la construcción del transductor. En su base, una membrana delgada de bronce que funcionará como diafragma, luego una delgada lámina de material adhesivo y entre un par de electrodos el material piezoeléctrico propiamente dicho. Aquí se muestra en su posición de reposo. Si aplicamos una tensión sobre los electrodos, sucede que el material piezoeléctrico se curva. Al estar adherido a la membrana de bronce, hace que la misma también se curve, y esto a su vez genera una presión sobre el aire a su alrededor. Esta presión genera una onda de sonido. Comenzando con el buzzer activo, encontraremos en su interior el transductor piezoeléctrico que recién vimos y un circuito oscilador. El buzzer activo es el más simple de implementar, ya que con solo alimentarlo generamos un tono o pitido a una frecuencia fija de 2,5 kHz, bien audible. Un dato a tener en cuenta es el consumo de corriente de 30 mA promedio, el cual es elevado teniendo presente que un pin digital de Arduino es capaz de suministrar hasta 40 mA. Existen modelos de buzzers activos de mayor potencia, los cuales no pueden ser activados de forma directa con un pin de Arduino. En ese caso, un circuito controlador o driver es necesario, pero nosotros estaremos bien con estos pequeños modelos. Si ahora pasamos al modelo pasivo KI6, nos encontraremos que se compone únicamente del transductor piezoeléctrico. No hay un circuito oscilador como en el caso del activo. Lo bueno es que podemos generar un gran rango de frecuencias en lugar de una fija, y el consumo de corriente es algo menor. Hablamos de frecuencias, por eso es prudente recordar el rango que el oído humano es capaz de captar. Ese rango es de 20 Hz a 20 kHz, o lo que es lo mismo de 20 a 20.000 ciclos por segundo. Frecuencias menores o superiores son inaudibles para nosotros, pero este rango se va reduciendo con el paso de los años. Ya frecuencias muy bajas o muy altas quedan atenuadas, por eso generalmente se dice que el rango audible es de 50 Hz a 15 kHz. Para la práctica vamos a comenzar con el buzzer activo, que lo conectaremos según este diagrama. El módulo KI12, si bien tiene 3 pines, el del medio no se usa, por eso conectaremos únicamente los que tienen la indicación del signo menos y el de S o señal. Algunos modelos del kit 37 en 1 vienen con una conexión inversa a la mostrada, con el de señal a la izquierda y el de menos a la derecha. Tendrás que prestar atención como es en tu caso antes de conectar. Utilizaremos también un pulsador como método de entrada para ejecutar la acción de encender el buzzer. Entonces comenzamos conectando el pin de señal del buzzer de forma directa con un cable al pin digital número 8 de Arduino, luego al pin de la izquierda del KI12 con el símbolo de menos a un extremo del pulsador, que aquí se muestra con un modelo de 4 pines ubicados sobre el surco o canal de protoboard. Desde el mismo punto iremos con un cable directo a GND de Arduino, el pin restante de la fila superior del pulsador con un cable directo al pin digital número 2 de Arduino. Y eso es todo. La idea es que al presionar el pulsador enviemos un nivel lógico bajo low al pin digital 2. Luego por programación enviaremos un nivel alto high por el pin digital número 8 de Arduino que encenderá el buzzer. Muy simple. Esta misma configuración la usaremos más tarde con el modelo de buzzer pasivo. La idea de este primer programa es demostrar lo simple que resulta activar un buzzer activo.
Con estos numeral define damos la directiva al compilador para que reemplace toda ocurrencia del nombre pulsador por el número 2 y buzzer activo por el número 8, ya que en dichos pines tenemos conectados los componentes y así poder usar un nombre en vez de un número. En el setup con pinMod establecemos al pin del pulsador como entrada con resistencia de pull-up. De esa forma no solo decimos que el pin número 2 se usará como entrada, sino que lo estaremos forzando a un nivel alto con una resistencia interna. Esto ya lo vimos en capítulos anteriores, pero traigo a pantalla una nota al margen para recordar el tema. Al definir el pin como input pull-up, colocamos de forma interna al microcontrolador una resistencia de 20K a VCC. De esa manera reducimos la cantidad de componentes externos. En protoboard solo conectamos el pulsador a GND, entonces al presionarlo cambiamos el nivel alto por uno bajo. Luego resta establecer al pin número 8 como salida, donde tenemos conectada la señal del buzzer activo. En el loop consultaremos con este condicional el estado del pulsador. Lo hacemos todo en una sola línea con digital read entre paréntesis pulsador. Si es igual a low, entonces el mismo ha sido presionado, si no estará con un nivel alto todo el tiempo, ya que lo forzamos a dicho nivel con el input pull-up. En definitiva, si el pulsador no tiene un nivel bajo, entonces pasa por alto al condicional y como verás no hay ninguna línea más de código. Estaremos todo el tiempo leyendo el pin 2. Cuando pase a un nivel bajo, entonces ingresaremos a la condición verdadera del condicional. Aquí haremos un simple bucle para que repita 5 veces dos digital write, el primero con buzzer activo y un nivel alto high. Esto hace que se encienda el buzzer y emita un pitido a 2,5 kHz, una demora de medio segundo y luego para apagarlo enviamos con otro digital write un nivel bajo low y una demora de otro medio segundo, o lo que es lo mismo 500 milisegundos. Y ese es todo el programa. Al presionar el pulsador generaremos 5 pitidos. Claro que es un programa de ejemplo y se puede cambiar la cantidad y duración de acuerdo a nuestra necesidad. Vamos a verificar y subir el programa. Al presionar el botón deberemos escuchar los 5 pitidos. Genial, funciona correctamente. El buzzer activo es muy simple de implementar en todo tipo de proyectos para generar, por ejemplo, una confirmación de que una tecla fue presionada en un teclado keypad como el que vimos en el capítulo 9 para una alarma, recordatorio y mucho más. Muy bien, veamos ahora el buzzer pasivo. Decíamos al principio que este modelo KI6 solo incluye un transductor piezoeléctrico y no incorpora un oscilador interno. Esto es bueno porque podemos generar sonidos a diferentes frecuencias. El IDE de Arduino incorpora una función específica denominada tone, tono en español, y tiene 3 parámetros. El primero, el pin a donde se encuentra conectado el buzzer pasivo. El segundo, la frecuencia que deseamos generar. Y por último, la duración de la misma. El pin puede ser cualquiera digital y no es necesario restringirnos solo a los que tienen capacidad PWM. De hecho, en la práctica usaremos el pin 8 que no tiene dicha capacidad. La frecuencia debe especificarse en Hz o lo que es lo mismo, ciclos por segundo, y la duración en milisegundos. Este último parámetro es opcional. Si no lo especificamos, la función generará el tono a la frecuencia especificada y sobre el pin de forma continua. Entonces, en dicho caso, ¿cómo hacemos para detener? Muy simple, existe otra función denominada noTone, que solo toma un parámetro y es el pin en donde debe detener la generación del tono. Veamos el circuito de conexión para la práctica con el buzzer pasivo. Será exactamente igual que con el activo, solo reemplazamos el módulo KI12 por un KI6 y el resto de las conexiones permanecen igual. Así de simple y con poco trabajo de nuestra parte. Este será el segundo programa donde generaremos una melodía completa, simple pero melodía al fin. Aquí al principio aparece este largo listado de numeral define con el nombre de una nota y la frecuencia que le corresponde. La idea es tenerlas para pasarla a la función tone, la frecuencia, pero en vez de un número, por ejemplo 262 Hz, un nombre que represente la nota musical, en este caso un C4. Quiero mostrarte lo básico para entender de lo que estamos hablando. Aquí se representa un piano de 88 teclas y los números corresponden a las octavas. Una octava es el
el intervalo entre una nota musical y otra con el doble de su frecuencia. Si vemos en detalle una octava, por ejemplo la cuarta, verás que son 7 teclas blancas y 5 teclas negras. Las teclas blancas, para referencia, se usan letras para identificarlas: C, D, E, F, G, A y B. El do, re, mi, fa, sol, la, si. Y las teclas negras son las denominadas alteraciones, que pueden ser sostenidos o bemoles. Esta que marco será un C sostenido, que se representa con la letra C y el símbolo de numeral o sharp en inglés. La misma tecla también representa a un D bemol. En definitiva, no te preocupes si no vas a componer música, que claramente no es el propósito de este capítulo, pero habiendo visto esto, será más fácil interpretar el código. Entonces, con todos estos numeral define, establecemos el nombre de la nota y la frecuencia que le corresponde. Estas frecuencias ya están preestablecidas. Recordá que el numeral define es una directiva al compilador, con lo cual no ocupa espacio en memoria. Solo decimos que reemplace toda ocurrencia de, por ejemplo, note C4 por 262. No usaremos todas las frecuencias, solo unas pocas, pero la idea es tenerlas a mano para cuando armemos la melodía. Luego tenemos los numeral define similares al del primer programa para el pin del pulsador y el del buzzer pasivo. Vamos a armar un array con el nombre melodía del tipo int. Entre corchetes no colocamos nada y dejamos que el compilador cargue por nosotros la longitud del mismo. Esta melodía de ejemplo tendrá solo 8 notas y las ejecutaremos luego con la función tone de a una por vez para generar la melodía completa. La primera nota será un C4, luego un G3 y así. Ahora debemos establecer la duración de cada nota, por eso armamos otro array con el nombre duraciones. Lo ponemos en plural porque almacena la duración individual de cada una de la totalidad de notas en la melodía. Verás el número 4 en el índice 0 del array. Esta será la duración individual de la nota C4 del array melodía. Ahora en el loop lo entenderás mejor, pero la idea es que a cada nota se le asigne una determinada duración y a medida que vamos recorriendo los arrays aplicamos a la función tone que reproduce la nota en el buzzer. 4 equivale a un cuarto de nota, 8 a un octavo de nota, todas cuestiones inherentes a la música que tienen su explicación y aquí no analizaremos. Muy bien, sin entrenamiento previo en cuestiones básicas sobre la música es todo algo confuso, pero ahora tendrás que aceptarlo tal cual y por supuesto hay multitud de información en la web para profundizar en el tema. Nosotros queremos escuchar la melodía en el buzzer, así que vamos a eso. En el setup establecemos al pulsador como input pull-up y a buzzer pasivo como salida. En el loop iniciamos al igual que el primer programa consultando si el pin digital donde se encuentra conectado el pulsador tiene un nivel lógico bajo equivalente a estar presionado. Si es así, ingresamos a la condición verdadera. Aquí de manera muy simple vamos a recorrer los arrays anteriores y aplicarlos a la función tone. Como tenemos 8 notas musicales en nuestra melodía, usaremos un bucle for con la variable de iteración i iniciando en 0. La condición es que sea menor a 8 y así iremos efectivamente de 0 a 7, ya que el array siempre comienza con el índice 0 y con cada iteración incrementamos la variable en 1. En el array duraciones colocamos los números 4, 8. Dijimos que corresponde a la duración de cada nota como un cuarto de nota o un octavo de nota, pero la función tone requiere un valor expresado en milisegundos. Por eso aquí declaramos una variable con el nombre duración y le cargamos el resultado de 1000 dividido por el valor del array duraciones en la posición i. Si iniciamos con i igual a 0, duraciones en la posición 0 tiene un valor de 4, que equivale a un cuarto de nota. Para pasarlo a milisegundos hacemos 1000 dividido 4, es decir 250 milisegundos. Y ese es el tiempo que dura la nota que vamos a reproducir. Que una nota tenga una duración de un cuarto de segundo o un octavo tiene que ver nuevamente con cuestiones propias de los fundamentos de la música. Y ahora sí por fin podemos aplicar tone donde el primer parámetro es buzzer pasivo, luego melodía entre corchetes i y como tercer parámetro duración. Y esta función es el corazón del programa. Todo lo que hicimos previo fue definir las notas musicales
musicales que vamos a reproducir y la duración de cada una de ellas. En este punto ya estaremos escuchando la reproducción de la primera nota, que será un C4 por un cuarto de segundo. Entre nota y nota debemos aplicar una demora que se calcula como 30% adicional a la longitud de la nota reproducida. Por eso aquí la variable pausa asume el valor de la duración multiplicado por 1.30. Multiplicar por 1.30 es lo mismo que adicionar un 30%, que es un valor promedio que funciona bien para nuestro caso. Luego con delay el valor de la pausa y finalmente la función noTone para detener la reproducción de esa nota antes de ir a la próxima. Este proceso lo haremos 8 veces. Ahora i tiene un valor de 1, por eso estamos sobre la nota G3 con una duración de 1/8. Convertimos a milisegundos, aplicamos tone, demora y detenemos la reproducción. Antes de subir el programa verás que en el array melodía hay un elemento con un valor de 0. Ese 0 indica una frecuencia de 0 Hz, en definitiva ausencia de un tono. En la música las notas son tan importantes como los tiempos de silencio. Aquí aparece justamente uno de ellos. Vamos entonces a verificar y subir el programa. Al presionar el pulsador debemos escuchar la melodía. Efectivamente, se reproduce sin problemas y verificamos cómo el buzzer pasivo permite reproducir tonos a distintas frecuencias y con este programa una pequeña melodía. Claro que podrás volver a presionar el pulsador para volver a escucharla. Genial. Para el último programa simplemente quiero mostrarte cómo ejecutar otra melodía un poco más extensa. Solo cambia el contenido del array melodía con las nuevas notas, el array duraciones con la duración de cada nota. Aquí aparecen en algunos lugares notas con un valor de 2. Recordarás que el tiempo siempre es 1000 dividido ese valor, así que 2 significa que será una nota que tendrá una duración de 500 milisegundos. La melodía tiene un total de 25 notas en vez de 8 del programa anterior, por eso el bucle for ahora va de 0 a 24. El resto es exactamente igual. Subamos este programa. Al presionar el pulsador tenemos la melodía ya conocida de Feliz Cumpleaños. Para finalizar el capítulo te quiero mostrar una página donde un desarrollador incluye una buena cantidad de melodías ya realizadas y listas para usar y tienen una estructura similar a la que vimos, así que podrás ingresar a alguna de ellas y descargar el archivo para abrirlo con el IDE de Arduino o seleccionar el contenido, copiarlo y pegarlo. Y luego el único cambio necesario es el número de pin del buzzer, que está en 11 y debe ser 8 para nuestro caso. Dejaré un enlace en la zona de descripción para un acceso directo. La forma en que está hecho el programa es que la ejecución de la melodía se hace todo dentro del setup. No utiliza un pulsador como nosotros, pero es fácil de modificarla si quisieras para que se ejecute con el pulsador en vez de una sola vez en el setup y requerir aplicar un reset para volver a escucharla. Para recapitular, vimos cómo el buzzer activo es muy simple de activar e implementar al tener un oscilador interno, pero nos limita a la propia frecuencia del oscilador. Con el modelo pasivo podemos generar nuestras propias frecuencias con ayuda de la función tone y ejecutando una serie de tonos podemos hacer simples melodías. Eso es todo por este capítulo. Recordá que el código fuente de los programas vistos se encuentra para descargar desde el enlace en la zona de descripción. Como siempre te pido te suscribas y si te pareció interesante, darle un me gusta. Por cualquier duda o comentario lo podrás hacer debajo que con gusto te responderé. Chao y hasta la próxima.